Tenemos un banco central que sigue vendiendo dólares y esto da cuenta del nivel de inestabilidad. No es que le creyeron. Yo tengo mucha información y sé que les quemo la cabeza, así que vos andá diciéndome. No, salió el dato de la pobreza. ¿Cuánto me dijiste? Perdón, 38. Sí, 38,1. Sí, bajó en relación al primer semestre. ¿Cómo explicamos todo esto que estamos diciendo cuando en 6 meses la pobreza bajó 14 puntos? Yo quiero salir a matarlo al gobierno, económicamente en términos discursivos. ¿Y discursivamente, cómo me planto para decir, che, pero bajó la pobreza a 14 puntos? Porque tenés justamente el haber bajado la pobreza, que fue a costa de la baja, fue gracias a la baja de la inflación. Ahora la baja de la inflación, ¿Está mal? El ancla cambiaria fue el atraso cambiario. Yo le digo atraso cambiario, el gobierno se enoja, pero fue los dólares. ¿Se o sea, enoja? si mantenés... Sí, ¡Atraso cambiario! ¡Atraso cambiario! No van a lograr ponerme el pi, atraso cambiario. Se me cortó la No lo cucaracha, pongan en el escuché de qué gafe, estaban no, hablando. ¡Atraso cambiario! Ojo a ver si te llaman para que lo saquen. ¡Atraso cambiario! Los mercenarios K de C5N quedaron destrozados tras conocerse que en su primer año de gobierno Milei bajó la pobreza. Tan destrozados están los cucas que no lo pueden negar y se aferran a hablar del dólar. Estos mismos hipócritas que lo llevaron de 67 pesos a 1.300 pesos con Massa. Lo único que les queda es mentir con esa cara de piedra y repetir atraso cambiario como lo hace el mercenario pelotudo de Jorge Rial. Ya cerraron los mercados, o sea, Ya podemos hablar cerraron. con tranquilidad. Sí. Estaba charlando justo ahí y hoy volvieron a vender casi 100 palos de reservas. De hecho, ahí estaba preguntando el dato oficial. Con lo cual tenemos un banco central que sigue vendiendo dólares y esto da cuenta del nivel de inestabilidad. No es que le creyeron a Caputo hoy los mercados. Como vos decís, abrieron como viste recién, hubo una moderación al final de la rueda, pero muy poquito. De todas formas fue un muy mal día para el mercado argentino y especialmente muchas manos del gobierno, muchas, en distintos mercados. Manos para evitar que esto hubiese sido peor. Claro, obviamente. Tenés una intervención especialmente en el mercado de futuros. ¿Por qué? Porque cuando arrancó el día, más o menos los mercados empiezan, las primeras operaciones arrancan alrededor de las 11 de la mañana. Empezó a picarse todo en los futuros de dólares. ¿Se acuerdan la famosa causa dólar futuro? ¿Qué era? En su momento el presidente del Banco Central, Vanoli, vendía dólar a un precio y el mercado pensaba que iba a estar más alto. Entonces, como el Banco Central lo vendía más barato, todo el mundo decía, uy, listo, de lujo, porque si viene una devaluación, yo los compré más baratos. Más o menos así funcionan el dólar futuro y es una herramienta que tiene el Banco Central para decirle, como es el único que vende dólares, para decirle al resto del mercado, che, ojo, si ustedes creen que va a estar más alto, yo les vendo más barato. Entonces, el mercado del futuro hoy empezó muy picado, sobre todo el contrato de abril, o sea, en el corto plazo. ¿Y qué pasó? Abril es... Ya. empezó hoy. Abril, Mañana. sí, es mañana. Claro, Perdón, mañana hoy es empieza. 31. Hoy es sí. 31. Implícito, o sea, cuando vos hacías los cálculos, el mercado apostaba que había una devaluación entre 8 y 9%. Hoy abrieron así los futuros. ¿Y qué pasó? Me empezaron a escribir un montón de operadoras del mercado diciendo, che, están interviniendo, y me mostraron un montón de gráficos. ¿Y por qué leían eso? Por la cantidad de torta de plata que estaba poniendo alguien, que no se ve el nombre y apellido, en el mercado para bajar esa evaluación implícita, para calmar y dar una señal de que la devaluación que esperaba el mercado no es tal. Si apostás contra eso, vas a perder guita. Eso es lo que estaba tratando de comunicar el Banco Central. Bueno, se calmó un poco, sobre todo los futuros más cortos, y salieron a intervenir obviamente en los dólares paralelos, que igual subieron un 1%. Piensen ustedes que todo el mes tiene un 1% de objetivo de subir el dólar, el famoso crawling peg es de 1% durante todo el mes, y hoy, solamente hoy, en una jornada se produjo esa suba de 1%. Así que lo que te diría es, viene muy picado el asunto, el gobierno no logra calmar a los distintos agentes financieros
Y la bicicleta se rompió sobre todo por una cuestión que si querés, no sé si te la cuento ahora o después. No les quiero, yo tengo mucha información y sé que les quemo la cabeza, así que vos andá diciéndome vamos a empezar en qué medida te cuento. Salió el dato de la pobreza, ¿cuánto me dijiste? Perdón, 38. Sí, 38,1. Sí, bajó en relación al primer semestre y eso da cuenta de una mayor actividad de la economía que, si bien no le llega a todo el mundo, porque esa es la discusión ahora, cómo se produce la reactivación y en qué sectores, si bien no le llega a todo el mundo, sí es cierto que hay una mayor actividad económica y eso hace que de la mano de la baja de la inflación se produzca un descenso de la pobreza que se mide en términos de plata. O sea, si vos tenés una canasta y podés comprarlo o no, eso determina si podés comer o no según el INDEC. ¿Te sorprendió el que ayer saliera Caputo a hablar un domingo a la noche? No me sorprendió para nada porque nadie entiende nada. Sí, seguimos sin entender nada. Pero dijo lo mismo que dijo el martes. Dijo lo mismo, no termina de aclarar. Peor, porque ya en el medio había salido la vocera del fondo. Claro, lo que pasa es que la vocera del fondo y ahí empiezan todas las interpretaciones. Mi interpretación de lo que dijo el fondo y que al mismo día, al día siguiente salieron con un breve comunicado atribuible al Fondo Monetario a decir que los 20.000 millones era algo que había pedido la Argentina. O sea, esa guita en algún punto el fondo te la refrenda. Lo que no está cerrado de ninguna manera es de cómo se van a producir los desembolsos, o sea, cuánta guita va a venir apenas se cierre. Y la otra que no está para nada cerrada es cómo se van a pagar y si se va a incluir en esos 20.000 millones los vencimientos que Argentina tiene con el fondo. Porque de ahí te da la resta de cuánto de verdad te está poniendo adentro del bolsillo. Porque... Ahora, te hago una pregunta. Lo que está sucediendo hoy, más sacándole el porcentaje global, ¿cuánto es de desconfianza real? El mercado no le está creyendo. El mercado no está creyendo que no va a haber una devaluación. Está apostando a la devaluación. Sí, la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque no tiene dólares el gobierno. O sea, yo te puedo decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a... Si no tengo guita en el bolsillo, me va a decir, ¿cómo me vas a pagar igual si no tenés? Y encima, ahí está, mira, se rompió. Se rompió la bicicleta, boludo. ¡Toto! Venía a buscar la bicicleta, Toto. Cambiale el gomín. ¿Se acuerdan? Le cambiamos el gomín, boludo. Y además el acuerdo con el fondo no es un dato alentador. Vos decís, el acuerdo con el fondo te lleva también a una devaluación entre las condiciones. Obvio. Bueno, eso es... O sea, eso es lo que el gobierno dice que no. O sea, el gobierno dice, no, a mí el fondo no me está pidiendo ninguna deuda, te lo juro. Y además ayer... A mí cuando yo escucho a un ministro de Economía que dice, de ninguna manera está completamente seguro, te recontrarremina seguro que no va a haber una devaluación, yo la verdad empiezo a temblar, porque ponele que es cierto que tu intención sea no devaluar, pero muchas veces el mercado te lleva puesto, con lo cual es lo mismo que decir, la inflación va a empezar con un 3 en abril, y la verdad te lleva puesta la realidad. Déjame preguntar algo desde la ignorancia, porque... Estamos haciendo... Más Julián. Voy a más Julián. No, pero incluso voy a más Julián con la orientación de lo que voy a preguntar. Pero ¿cómo explicamos todo esto que estamos diciendo cuando en 6 meses la pobreza bajó 14 puntos? Me lo pregunto yo desde el lugar... Suponete que yo dijera, che, yo quiero salir a matarlo al gobierno, económicamente en términos discursivos. ¿Y discursivamente, ¿cómo me planto para decir, che, pero bajó la pobreza a 14 puntos? Porque tenés justamente el haber bajado la pobreza, que es obviamente deseable y muy importante, fue gracias a la baja de la inflación. Ahora, la baja de la inflación, ¿está mal? ¿Es a costa de qué? Claro, ese es el punto. Del ancla cambiaria, o sea, vos usaste el dólar como una de las cosas que tiró para abajo la inflación. Al principio, la recesión fue algo que usaron. Al principio de la gestión, ¿te acordás que hicieron una devaluación de más de 120%, subió el dólar, y a raíz de eso una inflación de 25% en diciembre, etcétera? ¿Se acuerdan toda esa parte fatídica? Y obviamente la primera parte del mandato de Javier Milei fue una recesión brutal. Eso fue una parte fundamental para frenar la inflación. ¿Por qué? Porque cae la economía, cae la demanda y caen las importaciones. Y te consume menos dólares. Así que por ahí tenías
tenés un ancla. Un argumento. Y después, el ancla cambiaria fue el atraso cambiario. Bueno, yo le digo atraso cambiario, el gobierno se enoja, pero fue los dólares. ¿Se enoja? Sea, si mantenés... Sí, ¡Atraso cambiario! ¡Atraso cambiario! Si sostenés el dólar quieto, entonces vos sabés que en Argentina la inflación no es solamente por emisión monetaria. Obvio. Es porque el dólar también te incide. Y ahí es a donde se rompe, si querés te digo, cuáles son las... ¿qué había que impulsaba la bicicleta financiera? Que se le frenó, por eso se le rompió. Se le rompió la bicicleta. Se quedó Ahora- pedaleando en el aire, Caputo. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que impulsaban que funciona la bicicleta y ya no funciona más. Atraso cambiario es la frase que le tiene miedo a este gobierno. Atraso cambiario es la frase que le da miedo a este gobierno. Atraso cambiario es la Así hasta las frase 6. que este gobierno no No, dale. quiere escuchar. Atraso Corten esa cambiario parte. es la frase que te prohíben decir. Atraso cambiario es la frase que los periodistas no quieren decir. ¿Cuál es la Atraso frase que más cambiario. molesta al gobierno, La Jorge? política. Atraso cambiario. Bueno, Igual tampoco quiere decir que estemos pidiendo una evaluación, pero sí le molesta atraso no, cambiario. le molesta al gobierno. atraso cambiario. Lo acabo de decir. No soy yo no diría nunca atraso cambiario. Por Es el Dios. eufemismo que más incomoda al gobierno, Jorge. Atraso cambiario. Se De- pelearon con Caballo por el atraso. Por el atraso cambiario, precisamente. Se me cortó la No van a cucaracha. lograr ponerme el pie. Atraso cambiario. Se me cortó la No lo cucaracha, pongan en el escuché de qué gafe, estaban no, hablando. no. Atraso cambiario. Ojo a ver si te llaman para que lo saque. Atraso cambiario. Chirolita, casi negro. Che, atraso acá me cambiario. adelantan que además... Que va a haber atraso cambiario. Ah, no. pero bueno, también te da un repunte. Más de 100 millones de dólares vendió hoy el Banco Central. Mierda. Picantísimo el asunto. De atraso cambiario. Y esto ya no es. No, ¡ole! ¡Ole! Ni se les ocurra poner el precio del dólar. Es Jamás. el dólar, yo no hablo de corrida. Ustedes No saben es que corrida. yo lo bauticé el dólar Fran Fijat. Es el dólar que sale corriendo. No, yo no hablo de... Pero el que habló de atraso cambiario fue el ministro Caputo con Luis Majul. Dale. El Banco Central gastó 1.700 millones de dólares, entiendo que para tratar de contenerlo. ¿Por qué? Una diferencia importante ahí. No gastó 1.700 millones conteniendo al dólar. Eso es lo que se gasta entre la diferencia de lo que se llama el mercado único y libre de cambios. O sea, está obligado el Banco Central. Si hay más exportaciones que importaciones, el Banco Central compra, como compramos 25.000 millones de dólares en los últimos 14 meses. En los últimos 10 días, no es que estamos interviniendo, es que hay más, y digamos, importaciones que exportaciones. Sabíamos perfecto que iba a pasar. Perdón, y hay más importaciones que exportaciones porque los que exportan prefieren hacerlo cuando tengan el panorama más claro y Sí. se sepa el acuerdo con el Claro. fondo, y los importadores quieren importar más rápido. Sí, también hubo un reacomodamiento. Les dejo este tuit infernal del presidente Javier Milei. Mal día para Mandriles. La pobreza cayó muy fuertemente. La baja de la inflación, el crecimiento del nivel de actividad y las políticas que ha impulsado el Ministerio de Capital Humano han sacado de la pobreza a más de 8 millones de personas. Si se considera el dato de punta, la baja en la cantidad de pobres es de más de 10 millones de personas. Lo disfrutan los argentinos de bien y lo sufren los mandriles, econochantas, el club de los devaluadores seriales, los políticos miserables y los periodistas ensobrados / ignorantes, desde esos que se autoperciben como el centro bien pensante, o sea, zurdos no asumidos, hasta la izquierda más rancia, es decir, el pedófilo Ernesto Tenenbaum, María O'Donnell, María Pauta Santillán, Romina Mangel y muchos otros más que seguramente nos estamos olvidando. Pero no es solo este tuit. Milei salió a recordar a este visionario que tenemos en pantalla. Aquí audio de uno que parece que la está viendo muy bien. Postdata, dado el déficit de IQ severo de los imbéciles de la literalidad, aviso que la frase que usé es una ironía. Y aquí el archivo del 28 del 9 de 2024 del Guillote Moreno diciendo que la pobreza va a dar 70%. La realidad es que dio 38,1%. Es decir, le erró por 32 puntos el candidato que perdió con el culo de Cintia Fernández. Se incrementó la pobreza y lo más grave de esto es que no se va a modificar con estas políticas del gobierno. Claro. Y con este gobierno. ¿Por qué 70? Y bueno, porque este 52 es de marzo.
te dicen primer semestre, pero es un promedio del semestre. Sí, lo entendí. Ayer cuando lo explicaste y lo explicaste bien. Por lo tanto es marzo. Y está claro que si vos agarrás de marzo hasta ahora cuánto se incrementó la pobreza, vas a estar en estos niveles. Y encima, o sea, los niveles de 60 y pico, 70. Esto es lo que está pasando al pueblo argentino, es un hecho inédito que nunca aconteció. Este era Guillermo Moreno culpando del 52,9% de pobreza a Milei, cuando en realidad fueron ellos los responsables y tuvieron la cara durez y la hipocresía de culpar a un gobierno que apenas estaba entrando en el gobierno. Quería meter esto de último momento y ahora sí los dejo. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video.